Que el Señor me les bendiga. El día de hoy queremos hablar sobre un tema, ¿verdad?, que creo que todos hemos experimentado en algún punto de nuestra vida, que es la ansiedad. Pero le hemos llamado a esto la ansiedad moderna, ya que creo que la ansiedad que se experimentaba hace 50 años o muchos más años atrás es completamente diferente a la que estamos experimentando el día de hoy. Si a eso le sumamos todo el temor y el miedo que está alrededor de nosotros por esta pandemia que estamos experimentando, esta enfermedad ha venido a sacudir todas las áreas de nuestra vida. Y una vez que nuestra vida está sacudida en todas las áreas, comenzamos a experimentar la ansiedad. El día de hoy le he pedido a nuestra hermana Violeta Martínez, quien es licenciada en psicología, que nos pueda hablar sobre este tema y poder darnos un poquito más de luz, ¿verdad?, en base a la escritura sobre esto, y así poder saber qué hacer, qué decisiones tomar. Hermana, bienvenida. Lo primero que queremos tratar, ¿verdad?, es qué es lo que origina la ansiedad y qué es la ansiedad. ¿Cómo nos podría definir la ansiedad? Buenos días, hermanos. Es un gusto poder aquí estar compartiendo con ustedes. Y la ansiedad es una emoción que la mayoría de todos la estamos pasando, y de hecho es algo que viene con nosotros, es algo hasta cierto punto normal. Pero ¿qué es la ansiedad, verdad? La ansiedad es una emoción que nos lleva hasta cierto temor. Es una sensación de angustia, de estar pensando en algo que a veces no estamos viendo ni está ahí presente, pero nosotros sentimos ese temor, esa sensación de qué va a pasar, esa sensación de, y más como decía ahorita nuestro pastor, lo que se está viviendo el día de hoy con esta situación. La gente está ansiosa. ¿Por qué? Porque hay tantas demandas, por ejemplo, en la cuestión económica, tal vez, porque más que nada muchos están ahorita a la expectativa de qué va a pasar, están muchas personas quedándose sin trabajo, y eso genera una ansiedad. Hasta cierto punto la ansiedad viene siendo algo natural con lo que nosotros estamos todos los días. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos ayuda a prepararnos para lo que va a venir. Cuando, por ejemplo, tú estás ansiosa a lo mejor porque vas a ir a un trabajo, y eso te genera a ti un bienestar. ¿En qué sentido? En que tú te preparas y haces lo mejor para poder llegar a obtener ese trabajo. Entonces, hasta ese punto es buena la ansiedad, que nos ayuda a poder alcanzar nuestros objetivos. Pero la ansiedad se vuelve algo ya que no es normal cuando esos niveles de, valga la redundancia, de ansiedad se elevan. Es decir, la preocupación, el estar pensando todo el tiempo en algo. A veces ahorita, por ejemplo, tú dices voy a salir, pero ya estás con eso. No, ¿y qué tal si me pasa? ¿Y qué tal si yo me contagio? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal? Y a veces te haces un mundo en tu cabeza, y eso te genera más ansiedad. Eso te genera a ti que ese problema, a lo mejor que todos estamos viviendo, lejos de que tú busques estrategias para poder hacer las cosas de tal manera que te cuides y cuides a tu familia, te genera tanto estrés que hay muchas personas que no quieren salir, no quieren estar en contacto con alguien. Ahora alguien estornuda, alguien hace esto, y ya toda la gente está con una ansiedad de híjole, y llegas y te lavas tus manos, y llegas y haces, y entonces es ahí donde ya es extremo lo que uno está viviendo al día de hoy. Entonces, si le estoy entendiendo, hay un nivel de ansiedad que podemos tener y que es normal, es natural y no es malo, no es dañino. Y ya cuando lo llevamos al extremo, ahí es donde se vuelve dañino. ¿Sí es así? Así es como el temor. Hay un temor que es bueno hasta cierto punto, que te ayuda por ejemplo, si tú viene un carro, no te vas a quedar ahí, pues que me pase encima. Lo que tú haces es que hace que tu sentido de alerta se despierte, y tú pongas un mecanismo de defensa y hagas que pues obviamente no te pase eso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya que nos comentas sobre esto, ¿verdad?, de qué lo origina y qué es. Ahora, ¿cuáles son, verdad, los daños que provoca esa ansiedad al extremo, que es mala para nosotros? ¿Cuáles son los daños que provoca en nosotros? Bueno, principalmente afecta a nuestro sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como individuos tenemos emociones y todo eso nos afecta, pero cuando hay una ansiedad extrema, una ansiedad que ya lo toman como una patología,
o como ya se toma como un trastorno de ansiedad, muchas veces se puede presentar hasta inclusive en problemas gastrointestinales. ¿Por qué? No sé si les ha pasado, de repente reciben una noticia y lo que primero que es, como que se contrae el estómago, ahí empieza a generarse toda la ansiedad, inclusive en las palpitaciones, te pueden sudar las manos, y sobre todo que nos baja las defensas. Eso es algo que ahorita se está generando. Las personas están tan ansiosas que sus defensas están siendo muy debilitadas y eso hace que se predispongan más a la enfermedad. Y no solamente a lo que estamos viviendo ahorita, a muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque obviamente que al estar nuestro sistema nervioso desequilibrado, pues es un factor más de riesgo para podernos llenar de muchas enfermedades, y no solamente físicas, sino también emocionales, que son las que a veces no se ven a simple vista, pero perjudican más a las personas. Amén. Bueno, eso está tremendo, ¿verdad? Yo no lo había escuchado, que la ansiedad baja nuestras defensas y así le da lugar a que enfermedades físicas ahora sí vengan a perjudicar o a dañarnos. Bueno, otra cosa que le quería preguntar en base a esto es si hay alguna edad. O sea, ¿la ansiedad la pueden experimentar solo adultos o también la pueden experimentar los niños o los jóvenes? Pues como decía en un principio, es algo con lo que nacemos. Los bebés también les genera ansiedad. A veces cuando ellos están aprendiendo, por ejemplo, a caminar y ven que se caen, o sea, todo provoca ansiedad, pero como le decía, en un principio es una ansiedad que lejos de ser perjudicial, es una ansiedad, por ejemplo, que al niño ve que ahí ya se cayó y hasta parece que sabe y dice, no, por ahí no le voy a dar. ¿Por qué? Porque ya vi que eso hace que me lastime, entonces busco otro lado. Y pues verdaderamente deberíamos de aprender de, como nos dice la palabra, ¿verdad? Ser como niños en ese sentido, en ver los obstáculos o lo que se nos pone en la vida para evitarlos y ya así no generar esa ansiedad que ahora sí es dañina. Muy bien. Hermana, como cristiana, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la ansiedad? Pues bueno, es algo tan sorprendente, ¿verdad? Mucha gente busca en otros lugares, en otros medios. Yo pues en mi profesión se busca mucho, ¿no? El ayudarse, pero a mí me impresiona cómo la Biblia, o sea, en la palabra hay casi un buen párrafo de la Biblia donde nos habla de eso, y eso está en el libro de Mateo, capítulo 6, del 25 al 34. Se los voy a leer. Y dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Bueno, Amén. Aquí la Biblia es muy clara y nos está diciendo que no nos afanemos, es decir, ahí entra la ansiedad. ¿Por qué? Porque a veces de estar pensando, como decíamos, más en estos tiempos, ¿y qué voy a hacer? ¿Y si me quitan el trabajo? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? O sea, ya nos estamos anticipando, preocupando por algo que no sabemos qué va a venir, pero que la palabra nos da la certeza de que Dios tiene el control, de que Él es quien nos sustenta, que Él como Dios, como nuestro Padre, Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. Amén. Bueno, pues es de verdad impresionante, ¿verdad? El pasaje que acaba de leer, porque siempre lo he leído, ¿verdad? Pensando que Dios le está asegurando
la provisión, ¿verdad?, al que lo lee, pero ahorita nos muestra ahí en repetidas ocasiones, dice, no os afanéis, que tiene que ver con esto de la ansiedad. Y es bueno, ¿verdad?, pues creer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ahora nos explicaba que la ansiedad es algo natural, entonces no hay ningún momento en nuestra vida donde estemos libres de la ansiedad. Es algo que está en nosotros y siempre lo vamos a tener, pero entendiendo que si lo dejamos nosotros que se descontrole, ¿verdad?, que se vaya a un extremo, entonces ahí es donde nos provoca un mal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos controlar, ¿verdad?, esa parte de la ansiedad? Bueno, ahorita como leíamos en el pasaje, miren, hay una parte donde habla acerca, dice que por ejemplo, nosotros no por mucho estar pensando, como dice la palabra, no porque estés pensando le vas a añadir a tu estatura un codo. ¿Qué quiere decir? O sea, yo me pongo a pensar en tal situación, en tal problema, y no por eso yo voy a lo mejor a traer la solución. Entonces, hay otra parte en la Biblia que nos dice que nosotros debemos de echar nuestra ansiedad sobre el Señor, echar nuestras cargas sobre Él. Y pues básicamente, por así decirlo, algo que verdaderamente nos va a ayudar a nosotros a poder ser libres de la ansiedad que nos daña, que nos perjudica. Lo encontramos en el libro de Filipenses. Vamos a buscar ahí en Filipenses 4. Yo aquí ya lo tengo y se los quiero leer en la versión internacional. Me pareció que es una palabra que es muy interesante, y sobre todo que nosotros nos apoderemos de esta palabra. Me asombra porque dicen, alégrense siempre. Y no sé ustedes si siempre se alegran. Van a decir, pues es que en estas circunstancias no me puedo alegrar, pero aquí Pablo les está diciendo a los filipenses, alégrense siempre en el Señor. Y luego dice, me asombra que dice, insisto, alégrense. O sea, es algo que nos está mandando a hacer, que nosotros nos tenemos que alegrar. Dice, que su amabilidad sea evidente a todos en el Señor, porque el Señor está cerca. Dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Aquí lo que me asombra también es que nos está diciendo que nosotros tenemos que nuestra amabilidad debe de ser evidente. Muchas veces nosotros creemos que con ir con tal persona y decirle, ay, estoy pasando esto, tú no sabes lo que yo vivo, y lejos de que pues percibamos algo bueno, simplemente vamos a demostrar algo que Dios nos está diciendo, ven a mí. La misma palabra dice, venid a mí los que estén cargados y cansados y yo aligeraré sus cargas. Otra de las cosas que también nos perjudica son nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se generan muchísimas cosas. A veces en tus pensamientos viene algo y ahí estás, y cómo eso también nos genera una gran ansiedad. La Biblia también nos dice y nos enseña que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Amén. Los pensamientos te van a venir a atacar y todos los días, y a lo mejor tú estás tranquilo, ahorita tú crees esta palabra y como dice aquí te alegras y viene la vecina o viene fulano. No, fíjate que aquí a la vueltita están 10, que aquí ya pasó esto, que aquí está pasando lo otro. Mira que ya despidieron a tal del trabajo, que esto, y te bombardean. Pero aquí tú eres el que decide hacer cabida esos pensamientos a tu cabeza y que esos pensamientos te vuelvan a generar ansiedad. Entonces, si tú estás creyendo a la palabra que Dios te está dando, que donde te está diciendo Él que Él te va a sostener, que Él es el que te va a ayudar, que Él es el que, si tiene cuidado de las aves del campo, cuánto más no lo va a tener de ti. Esa debe de ser nuestra fortaleza. Y cada vez que venga un pensamiento de ansiedad, la palabra nos dice, vamos a Jesús, echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Una de las cosas que usted siempre nos ha dicho es, no le digas cuán grande es mi problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Amén. Y sobre todo, una de las cosas, cuando nosotros desconocemos a Dios, cuando no le conocemos, obviamente que el problema se hace más grande, pero conforme más le vamos conociendo, ese problema viene a ser menor.
Amén. Bueno, pues esperamos, ¿verdad?, que todo lo que nuestra hermana nos ha compartido pueda ser de bendición, que usted lo reciba y más importante que lo ponga en práctica. Yo les enseño siempre que a veces decimos, Señor, quítame mi carácter. Tu carácter es parte de ti y Dios no te lo puede quitar. Es más, Él mismo te lo dio. Y hoy nos ha enseñado la hermana, ¿verdad?, que la ansiedad es parte de nuestra naturaleza. Entonces el apóstol Pablo dice, la carne es parte de nuestro ser y tenemos que aprender a tener dominio propio y controlarla y no que ella nos controle. Así que quiero, ¿verdad?, dejarle esta palabra en su corazón y decirle que debe de pedirle al Señor fuerza, dominio propio para controlar la ansiedad. Pero en el Señor podemos encontrar descanso y poder estar en paz. Así que esperamos que sea de bendición para sus vidas, que el Señor me les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.